Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy atentos y siempre guardando las medidas de bioseguridad, lavándose las manos con agua y jabón y utilizando su mascarilla. Les saluda Freddy Alexander Trejo Rodríguez, profesor de Ciencias Sociales del Departamento del Empira. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, que es las características de la población africana. ¿Qué tanto sabemos, jóvenes, que ustedes están pendientes en este momento? Pero antes de iniciar con la exploración de este tema muy significativo, nuestro estándar de aprendizaje es explicar las principales características de la población africana, valorando la importancia de cada uno de los grupos étnicos existentes en el continente africano. Ahora bien, ¿qué saben sobre las características de la población africana? En diferentes fuentes de información ustedes han leído o han escuchado sobre este continente y básicamente sobre esta temática muy importante que es las características de la población africana. Se habla que es la cuna de la humanidad. ¿Por qué la cuna de la humanidad? Porque hay muchas teorías que justifican, científicamente, de que aquí surgieron las primeras especies de la humanidad. También podemos decir que en el sur habitan personas de raza negra, como los bosquimanos, sunaneses, los pigmeos y los bantus. Estos son grupos étnicos existentes en la población africana. También podemos hablar que en la parte meridional existe la raza blanca o caucásica, que se le llama, que son como los árabes, los judíos y los bereberes. También podemos hablar que en el norte del continente africano, básicamente en la zona del Sahara, se encuentran inmigrantes de Francia y España, que son países europeos, podemos decir. ¿Qué más sabemos de África, jóvenes? Y a toda la comunidad educativa que en este momento está muy atentos y con toda la disponibilidad de aprender. Podemos hablar de la composición de la población africana. El gentilicio se le denomina al continente de África como el africano, como africana es el gentilicio en este continente. Su superficie territorial es alrededor de 30.221.535 kilómetros cuadrados. Su población, alrededor de 1.300 millones de habitantes, que es uno de los continentes más poblados del planeta Tierra. Su densidad poblacional es de 43,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa es su densidad poblacional. ¿Cómo se fue poblando el continente africano? Es una pregunta quizá todos nos estamos haciendo y usted que está ahí en casa también se la está haciendo. Bueno, hace alrededor de 40.000 años comenzó la colonización de nuestro planeta. Surgen las primeras especies, como hablar del Erectus, como el Homo sapiens. Ahí surgieron las primeras especies de la humanidad y que se extendieron hacia los continentes de Asia, hacia el continente de Europa. Y de esa forma se fue poblando el territorio, o básicamente hablar de todo el planeta Tierra. Sobre el desarrollo de esta temática también hay aspectos muy elementales, como hablar del nacimiento de la civilización. La teoría afirma que de ahí surgió el Homo sapiens, así como el resto de los homínidos, hace más de 190.000 años. Esta es una de las características más relevantes del continente africano, es donde se da origen o surge las primeras especies de la humanidad. Es un dato muy interesante que ustedes deben de
anotarlo ahí en casa. La población africana se divide en dos grandes regiones. África caucásica. Parte del norte representa una cuarta parte de la población y es representada básicamente por la población blanca. Son personas que han llegado de otros continentes. Y también podemos hablar de África negra, que está representada en la zona sur del continente, básicamente en la parte del desierto del Sahara. ¿Qué significa? Que la población africana está dividida en dos regiones, la región del África caucásica y también hablar de la región de África negra. Es muy importante también hablar sobre las razas humanas que habitan en este continente africano. Razas humanas que habitan en África. Las razas que habitan en África son muy variadas, jóvenes. Hablar de los árabes, los caucásicos, que básicamente son los extranjeros. Los euroafricanos, que son descendientes del continente de, digamos, Europa. También hablar de los austroafricanos. Alrededor del mundo, a los habitantes de África se les ha conocido como la raza negra, que por cierto es una población que ha dado al mundo deportistas de una talla internacional muy significativa, que ustedes lo saben muy bien. Su estructura de su cuerpo, eso permite que puedan desarrollar lo que es el atletismo. Y son deportistas muy eficientes en el globo terráqueo. Por tal razón se le llama como la raza negra, que son personas muy inteligentes y que sobre todo son muy disciplinados. África, cuna de la humanidad. Como ya hablamos al principio, ahí surgieron las diferentes especies humanas que hoy en día están dispersadas en todo el planeta Tierra. Este detalle debemos de valorarlo muchísimo, jóvenes estudiantes. También podemos hablar de grupos étnicos en África, así como en nuestro país Honduras hay muchos grupos étnicos y también podemos hablar que en África hay una diversidad de grupos étnicos, como los blancos del norte, están los amitas y los semitas. También podemos hablar de los negros del sur, del Sahara, donde se encuentran como los bosquimanos, los sunadenses, los amito y los negroides, como comúnmente se les conoce ahí en su región como los bantus. Vean qué interesante. Es una población muy multicultural, digamos, o muy, digamos, diversa en cuanto a los grupos étnicos, con sus características muy bien establecidas. Ya para ir finalizando con este tema que está muy interesante, tenemos unas conclusiones. La cuna de la humanidad le llamamos al continente africano. ¿Por qué? Porque debido a muchas investigaciones genéticas, se descubrió que ahí procede la especie humana y que se extendió a nivel de todo el mundo. Ven qué interesante, qué dato muy relevante. Ahí es donde se origina la especie humana, tomando muy en consideración esta teoría evolucionista de Williams, un científico e investigador. Según la teoría evolucionista, ahí surge el ser humano. Pero si nos remontamos a la teoría creacionista, todos sabemos que somos creados y hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios Todopoderoso. Pero también existe esta teoría que hablamos de la teoría evolucionista, ¿verdad? Que según Williams, Charles Williams, dice que somos descendientes de los monos y que el hombre ha evolucionado. Y de acuerdo y fundamentados en esta teoría, pues ahí se da el origen de la humanidad. En África del Norte, sus habitantes son mayormente adultos. Vean qué dato tan relevante.
que en África del Norte sus habitantes son mayormente adultos, mientras que en África del Sur sus habitantes son más jóvenes. Es un dato que debemos de tomarlo muy en cuenta. Son características diferentes en cuanto a zona. Si hablamos de África del Norte, el nacimiento de hombres predomina por sobre el de las mujeres. ¿Qué significa? Que en África del Norte nacen más hombres que mujeres. Ocurre lo contrario al sur del Sahara, donde los nacimientos femeninos y de raza negra son mayoría. Vean qué detalle, que hay una diferencia entre estas zonas, entre el norte y el sur. Hay una gran diferencia en cuanto a los nacimientos de la población africana. Yo sé que ustedes están muy interesados en esta temática y para ello les dejaré una tarea para la próxima sesión de aprendizaje y es que tienen que investigarme la siguiente pregunta. ¿Cuáles ciudades africanas son las más pobladas? Sabemos que en muchas zonas de este continente ya hay una sobrepoblación, pero sí me interesa que ustedes investiguen cuáles de esas ciudades son las más pobladas de este continente. Favor tener su tarea para la próxima sesión de aprendizaje. Y para cerrar mi presentación, quiero dejarles un mensaje muy significativo para todos ustedes que nos están viendo. Somos todos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. No importa el color de piel, raza, religión, estatus social, todos tenemos los mismos derechos. No a la discriminación. Debemos de practicar y de fortalecer esa armonía como hondureños, más en este momento tan difícil que estamos viviendo. Debemos de apoyarnos de unos a otros. Y recuerden, jóvenes ilustres, los queremos estudiando en casa. Favor, siempre guardar las medidas de bioseguridad, lavándose bien sus manos con agua y jabón y utilizar su mascarilla por el bien suyo, de su familia y de toda nuestra Honduras. Ha sido un honor y un agrado de poder compartir este tema muy fundamental para su proceso educativo. Hasta la próxima. Dios bendiga a Honduras.